Licenciado, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero siempre todos solemos creer que nuestra casa es como un santuario. Es el lugar donde cierra la así doble llave y piensas que todo el mundo y sus horrores quedan afuera. Nos sentimos seguros scrolleando en el celular, en la cama o durmiendo con la luz apagada. Pero, ¿y si yo le dijera que las historias que traigo hoy demuestran que esa seguridad es una mentira? Hoy no les vamos a contar cuentos de fantasmas de hace 100 años en castillos viejos. Hoy les vamos a hablar de los horrores que suceden en apartamentos modernos como el suyo, Lick. ¿En dónde está el suyo? En Loma Dorada, En licenciado. Loma Dorada, así es. Documentados en ex antes Twitter y criaturas, además de criaturas que podrían estar sentadas a los pies de su cama ahora mismo mientras nos escuchan. Hazme el fabrón, cabor, y no apagues la luz. ¿Qué tal, licenciado? Hoy se aventó una muy buena introducción al programa. ¿Cómo ve esa introducción? Como que el programa de hoy va a estar medio terrorífico, licenciado. Esperemos que la gente no se asuste demasiado. Hoy con la introducción que usted dio para el programa, ¿qué le parece si nos aventamos una historia de terror o misterio o que nos haga pensar entre una ficción y una realidad? Exacto. Que nos haga sentir que no estamos solos. Muy bien. Hoy les quiero recordar primero que hoy es 15 de diciembre. ¿Ya no es primero? Ya no es primero. Ni 8. Ni 8. Correcto. Es 15 de diciembre, ya cayó la quincena y está por caer el aguinaldo. Pero déjeme decirle que si usted le está jugando al influencer como nosotros youtuberos, no va a tener ni quincena ni aguinaldo, mucho menos posada. Esa es la historia de miedo principal. Es la primera historia de miedo. Pero aquí vamos a hacer una posada entre el licenciado y yo con el programa y toda la producción de Hazme el Fabrón, Cabor. Vamos a hacer un intercambio. Después les vamos a platicar cómo estuvo la posada. Correcto. Mi nombre es Roberto Sandoval. Yo soy su amigo y servidor Fernando Castillo. ¡Comenzamos! Es correcto. Licenciado, con la introducción que usted dio del programa, cuénteme una historia que me haga pensar, que me ponga así la piel de gallina. Que se le encuere el chino. Que se me encuere el chino. Qué bárbaro. Oye, fíjate que estuve investigando en internet sobre este tipo de historias que nos gusta mucho contar y abordar. Y me encontré una muy interesante que sucedió hace algunos años, porque, como lo decía en la introducción, no es una historia vieja y que de las así clásicas del siglo pasado y todo eso, ¿no? Sí, porque de hecho, si mencionaste red social X, que antes era Twitter, entonces me imagino que es un poquito reciente esa historia. Sí, esta es una historia reciente y de hecho estamos hablando de una persona que se llama Adam Ellis. Y es una historia muy interesante porque Adam no es el clásico cazafantasmas que anda ahí escribiendo libros ni haciendo películas del lado B como esa de Cañitas. Un tal Carlos que conocemos. No. Ni era un tipo que vive en una cabaña. Adam es un ilustrador de BuzzFeed en Nueva York. Pues era un cuate acá súper escéptico, pues medio millennial, adicto a las redes sociales. Y toda su historia comenzó en agosto de 2017 en un apartamento normal en la ciudad. Pero lo más sensacional de esta historia es que la gente la empezó a conocer porque él empezó a publicar en Twitter lo que estaba viendo que ocurría a su alrededor. Entonces se ponía, como muchos que, voy a comer aquí y anda ahí tuiteando. Sí, correcto, ándale. En el Instagram poniendo su día a día. Su día a día. Y de hecho solía hacer eso, tenía información de su trabajo, te digo, es dibujante, ilustrador. Pero de repente empezaron a suceder cosas en su departamento que empezó él a postearlas en Twitter. Empezó a ver algunas sombras, empezó a ver ahí lo que parecía como un niño y empezó a postear y a compartir información. Y la gente empezó luego a involucrarse ahí con él y a tratar de encontrarle una explicación lógica a toda su historia. Ya no me oí. Yo sí te escucho. ¿Sí? Sí. Es que siento así como que el niño me está atacando. Pero si ya no me va a preguntar nada, entonces le voy a empezar a contar cómo empezó. No, el primer mensaje que él mandó empezó a decirle a la gente que estaba su departamento embrujado, pero que era el fantasma de un niño muerto
que estaba tratando también de desvivirlo al amigo. Al principio parecía broma, pero Adam empezó a documentar en cada mensaje lo que estaba ocurriendo. Pero ¿en qué forma se le aparecía? O sea, ¿se le aparecía en el departamento o se le aparecía en mensajes que eran como raros, como que de No, algún... no, no. De hecho, él pues lo veía en vivo. Ajá. Los mensajes solamente era como él daba a conocer al mundo lo que estaba ocurriendo. Sí. Empezó, por ejemplo, al despertar en las mañanas o en las noches, se abría los ojos, se despertaba un poco agitado y veía una mecedora que tenía ahí a un lado que se estaba meciendo, ¿no? Sí. Y así empezó a tomarle fotos y a documentarlo. Y hasta que después de algunos días pudo ver al niño ya tal cual. Era un niño pequeño que vestía ropa así medio antigua, pero lo más aterrador de la historia era que su cabeza estaba como deformada. Ajá. Tenía una hendidura muy grande en el cráneo, como si le hubieran dejado caer una bola de boliche, ¿no? Así como sumido, como meme. Pero no era. Y el niño se quedaba sentado en la mecedora y se quedaba viendo ahí a Adam todo el rato mientras se mecía y se mecía. Y pues acá mi amigo no sé cómo tenía ahí el ánimo todavía de estar ahí mandando mensajes. Porque además eso le ocurría noche tras noche. Entonces el niño se iba levantando, se acercaba a la cama y acá mi amigo otra vez se No, asustaba. licenciado, yo si veo eso en mi cuarto, que la mecedora se mueve sola y luego se me aparece un niño y luego con la cara así, no, que ni ganas me van a dar de estar documentando y ni tomando fotos, salgo corriendo. Sí, no. Y además, eso apenas fue el principio, porque la historia se puso más denso el rollo, porque Adam tuvo otro sueño donde él estaba en una como biblioteca y había una niña que se le acercaba y le advertía y le decía, tú ya lo viste, ¿verdad? Es David, es mi amigo David, Pero es mi querido entonces David. también la niña se le parecía. Sí, pero bueno, la niña se le aparecía en sueños. Ah, ok. Ajá. A quien veía así vivito y en realidad en 4K era a Adam. Pues en vivito, entre A David, comillas, perdón. porque Bueno, sí, claro. muy Ándale. vivito no estaba. Se estaba pasando de vivillo. Pero no estaba vivillo. Y era el buen David, se llamaba el niño. Y la niña le advirtió y le dijo que, bueno, en inglés el nombre del niño era Dear David, ¿no? O querido David, era como se referían a él. Y la niña le advirtió que le podía hacer 2 preguntas, pero que nunca le hiciera una tercera pregunta o David lo iba a matar. Pero ¿qué tipo de pregunta? O sea, ¿pregunta cualquiera le podía hacer o no le dijo qué tipo de preguntas? No, cualquier pregunta. O sea, Ajá. por ejemplo, Adam le podía preguntar cómo había muerto Ajá. o qué le había pasado en la cabeza, pero esas eran sus únicas 2 preguntas que le podía hacer, porque la tercera ya le daba cuello. Entonces, si hacía una tercera pregunta, ahí matarile. Ajá, exacto, ajá. Entonces, pues Adam hizo 2 preguntas, ¿no? Le preguntó cómo se había muerto y David le dijo que un estante de una tienda le había caído en la cabeza. Y entonces la segunda pregunta ¿fue acaso un accidente? Y David le decía que sí. Pero dentro del susto y de la adrenalina, me imagino, pues Adam cometió el error fatal y le hizo una tercera pregunta y le cuestionó quién había empujado el estante. Y entonces en ese momento, pues cayó en cuenta lo que había hecho. David ya nunca le respondió, solo se quedó en silencio, giró la cabeza de forma macabra. Y en ese momento, Adam se despertó porque estaba dormido y estaba soñando. Entonces no lo estaba viendo, digamos, él despierto, viendo toda la acción. No la acción, sino que enfrente de él no estaba viendo a David. En ese momento no, cuando le Ajá. hizo las preguntas. Pero después todavía se puso peor ahí la cosa porque Adam en su cuenta empezó a subir videos. Por ejemplo, tenía un par de gatos y los gatos duraban horas parados junto a la puerta como si estuvieran escuchando o viendo a alguien y de ahí no se movían. Y duraban desde la medianoche y empezaban a maullar y se erizaban y seguían mirando hacia el pasillo vacío como si alguien estuviera parado del otro lado. Y luego Adam creyó escuchar ruidos en el pasillo y tomó algunas fotos por la mirilla de la puerta. Pero pues evidentemente no había nada. O sea, básicamente en las fotos nunca salió nada. pudo salir nada, ¿no?
Pero la prueba, ahora sí que la prueba reina de toda esta historia fue cuando instaló una cámara automática en su cuarto que tomaba fotos cada 60 segundos mientras Adam dormía. Y pues, Ajá. ¿qué cree que encontró? A David. Sí, licenciado. ¿Y qué cree que le hizo David? Le dio matarile por haberle hecho la tercera pregunta. No, pues no, no llegó a tanto. Pero Ah, sí lo pudo ver que estaba sentado en una silla mirando a Adam, se quedaba viéndolo por horas. Y en la última foto perdón, que fue la más escalofriante, David estaba parado encima de la cama, mirando directamente hacia la cara de Adam, pero así a centímetros, ¿no? sí. Y eso fue, haz de cuenta, la última foto ahí que se mandó sobre esta historia. Algo similar pasó, no sé si viste la película, creo que Paranormal. Ah, sí. Sí, ya ves que se levantaba, no me acuerdo, creo que era el chavo el que se levantaba y se quedaba parado viendo a la chava por bastantes horas, pero se quedaba así como estático, sin moverse y se le quedaba Sí, viendo. Entonces, correcto. me imagino que de la misma manera se quedaba Sí, David fue algo viéndola. similar, exacto. Ajá. Ajá, se quedaba viéndolo muy de cerca durante muchas horas, o al menos en esa grabación de una sola noche. Evidentemente, pues Adam hizo lo que cualquiera persona normal haría. Sí. Se cambió de casa. Y entonces ahí pues se deshizo del David, que no podía salir de ese departamento. Pero lo verdaderamente sensacional de esta historia es que quedó documentado en su cuenta de Twitter durante muchas semanas y semanas, y él estaba subiendo como las actualizaciones y mucha gente pudo casi pues vivir junto con él esta historia, Lick. Pero entonces no le hizo nada después de que le hicieron la tercera pregunta. No, fíjate, como que se la fiaron, o al Ajá. menos hasta este momento no le ha hecho Sí. nada, Lick. O a lo mejor sí le hizo, pero Pero ya no siguió documentando ya por no. lo mismo. A lo mejor sí le hizo, pero de otra forma. No, pues quién sabe. A lo mejor no. Sí, pero inclusive si buscan en internet pueden encontrar esta historia. Ahí yo todavía la encontré los tweets de Adam. Sí, fíjate que hay muchas historias. Si buscamos en internet, en Twitter, en Facebook, ahorita el mundo del internet es tan grande que podemos encontrar miles y millones de historias. Correcto. A veces yo me he puesto a leer muchas historias así. Me llama la atención todo este tema. Y algunas historias sí te dejan pensando como que o es realidad o es ficción, como muchas leyendas que existen tanto de aquí de Guadalajara, de México, de muchos lugares. Y algunas historias o leyendas vienen de generaciones muy atrás, Sí, de correcto. abuelos, Sí, que bisabuelos, fueron etcétera. pasando de boca en boca, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces te las cuenta la gente ya mayor con tal seguridad que te deja pensando en decir, ¿realmente pasó esta historia? ¿Realmente fue? Porque te la cuentan de una manera en que dices, "Uf". Y ahorita que contabas de que los gatos se quedaban en la puerta, Ujú. así una breve de mis experiencias. Y ahí en la casa hay dos habitaciones. Ujú. Pero una habitación, yo digo que es la de mi roomie, Ajá. porque en la casa se escuchan ruidos, me han abierto la puerta del cuarto, me han movido la silla o me han prendido o apagado una luz. Pero todo ocurre dentro de un cuarto, todo dentro de un cuarto. Entonces, cuando a mí una vez se me ocurrió cerrar la puerta de ese cuarto, dije, para que no salga el fantasma, que se Ujú. quede ahí. Entonces, casualmente, no sé si era su gestión, pero cuando yo cerraba la puerta de ese cuarto, no se escuchaban ruidos, no me movía nada. Y cuando la abría es cuando pasaba todo. En una ocasión, un amigo de mi hermano estaba regalando un perrito, un schnauzer. ¿Quién lo quiere? No, pues dámelo a mí. Ahí voy por el perro. Y ahora sí que el perro no tenía lagañas, Ajá. no tenía lagañas. Pero algo muy raro, yo en ese cuarto tenía una televisión y había veces que iba y me ponía a ver una película, pero siempre hacia una esquina. O sea, yo tenía así la televisión de frente, estaba yo en el sillón de este lado viéndola, y en la esquina de este lado, el perro se quedaba y volteaba y empezaba a ladrar. Como de esas veces en que
Está presintiendo, En que- sintiendo algo, ¿no? En que los perros son territoriales. Ujú. O sea, y tú ves la forma en que te ladran cuando estás invadiendo su espacio. Sí. Entonces, el perro ladraba de tal manera como advirtiendo, están invadiendo mi espacio y se están acercando. Y cuando tú te le quieres acercar a un perro, ¿qué es lo que hace? Como Ujú. que se saca, Sí. pero reacciona que se quiere aventar. Y el perro así, como que se sacaba y ladraba más fuerte y luego como que se quería aventar. Y yo nada más volteaba a verlo y yo, Ave María Purísima. Apagaba la televisión, agarraba a mi perro y me salía del cuarto. Sí, pues se hubiera tapado con la sábana, Lick. No tenía Oye, sábana. y o sea, en la pared no se veía nada, o sea, nunca llegaste a ver alguna sombra Nunca llegué a o ver, escuchar algo más de nunca llegué a ver o en sea, ese momento. cuando el perro estaba, Cuando me el perro refiero. estaba ahí. Ajá. Pero también en ocasiones estaba yo en la sala con la puerta abierta y el perro se echaba ahí en la puerta. Hay que le llegara el aire fresco. De repente el perro se levantaba, se iba a la escalera y empezaba a ladrar hacia arriba. Ladraba como si hubiera alguien. Y es donde yo, ¿Y era una casa antigua o una casa nueva? pues te puedo decir que esa casa tiene que la construyeron 35 años más o menos. Ah, pues no. No tiene, digamos, mucho como para decir es una casa que hay entes o pasó algo ahí. Pero sí en la casa me han pasado muchísimas cosas. Eso es lo del perro. Y en una ocasión, algo muy, muy extraño, Ujú. hice una reunión. Entonces, una de las personas me dice, oye, voy a pasar a tu baño. Ya le dije dónde estaba. El baño está exactamente a un lado del cuarto este que te digo que estaba el perro ladrando. Ajá. Esta persona, hasta donde sé, dijo que se dedica a la santería. Ande. Entonces, la santería, creo yo, si no me equivoco, no tengo conocimiento, es, no sé si una rama externa o una rama que se desprende de la brujería, no sé Ujú. exactamente. Él sube y cuando baja, me dice, ¿tienes un visitante en tu casa? Y yo, ¿a qué te refieres? Ujú. El cuarto que está a un lado del baño, tienes una sombra, tienes un visitante. Ajá. Pero ese visitante no viene a hacerte daño, viene a protegerte. Y yo, entonces no me deshago de él. Me dice, no. Dice, nunca te va a hacer nada, ¿eh? No, pero pues de todas De maneras, todas Lick. maneras, o sea, en 2, 3 ocasiones sí llegué a ver una sombra. Porque mi cocina está, de este lado está la escalera, tengo yo la estufa enfrente, estoy cocinando y de reojo veo cómo baja una sombra Ajá. de la escalera. Yo así como que, No, licenciado, ¿y por qué no te has cambiado de casa? sentí, licenciado, que alguien se paró atrás de mí y me tocó el hombro. Así literal me tocaron Ajá. el hombro. Desde acá hasta la punta de los pies, todas Sí, sí, la piel sí. bien erizada. Y no fue la primera ni ha sido la única vez que me ha pasado eso. Ajá. Y sí me han dicho, lleva un padre a que bendizca a bendecir la casa, a lo mejor hay un tesoro ahí, Ajá. rézale, préndele veladoras. Una persona me dijo, pregúntale qué es lo que quiere. Por X o Y razón, ni le pregunto, ni he llevado al padre, ni he hecho nada. Ajá. Digo, si hasta ahorita no me ha hecho nada que yo considere que sea malo, pues ahí lo voy a dejar. Pues sí, Lick. Pues a lo mejor igual lo que tienes que hacer es cobrarle ya renta y a lo mejor con eso ya se va. A lo mejor, ¿verdad? Y Iba a ahorita con lo decir. caras que están las rentas. No, Pero esa no era licenciado. mi historia, licenciado. Ay, no, ya se aventó una muy buena historia. No, pues qué susto. Sí. Sí, No, sí está cañón. está muy, muy cañón. Y a ver, cuénteme pues su historia que trae para el día de Le hoy. voy a contar una historia. Licenciado, pues después de haberle contado esa pequeña historia de lo que sucede en mi casa, Una anécdota muy una personal. anécdota muy personal. Hace un momento yo comentaba que las historias y las leyendas que hemos escuchado las llegamos a confundir entre reales, ficticias, porque a veces van de generación en generación. Yo le voy a contar una historia que se desarrolla aquí en Guadalajara, Ujú. precisamente en el Hospital Civil. No me diga. Y en el Hospital Civil Viejo,
No, pues es que se está, pero de miedo. Que ya habíamos comentado en un programa que es, aunque nos paremos afuera, da miedo el Sí, hospital correcto. civil. Yo creo que todos los hospitales te generan como que un sentimiento de tristeza, de nostalgia, un sentimiento extraño. Sí, correcto. Y más el hospital civil, que es, yo creo, si no me equivoco, de los más o el más antiguo que existe en Guadalajara. Sí, debe de ser. Entonces, en este hospital se desarrolla una historia todos los viernes. Todos los viernes, exactamente a las 6 de la tarde. O sea, pero sucede hasta la fecha. La hora. La fecha exacta no la sé. No, digo que sucede hasta los días, por ejemplo, mañana viernes. Exactamente la fecha no se sabe cuándo ocurrió, pero sí era constante, licenciado, todos los viernes. No me diga. Todos los viernes, 6 de la tarde. Se preguntará usted por qué 6 de la tarde. Ajá. 6 de la tarde es cuando en todos los hospitales públicos termina la hora de visitas. No me diga. Entonces, se escuchaba los viernes exactamente las campanadas del reloj, tan, marcando exactamente a las 6 de la tarde. Y muy puntual, se aparecía a la entrada la silueta de un hombre, Ujú. se acercaba a la enfermería, donde se encontraba una monja que era enfermera, la hermana Margarita. Y le saludaba a este señor que llegaba, don Miguel. Don Miguel era una persona que se había ofrecido voluntariamente a hacer visita a aquellos pacientes cuyo expediente decía que no tenía ni Perro que le ladre. parientes, ni amigos, ni nadie que los visitara. Pero él dijo, yo los voy a visitar los viernes, terminando la hora de visita, para que ellos puedan disfrutar de mi presencia. Ajá. Entonces, cada que don Miguel llegaba, era un señor ya grande, de unos 85 años más o menos. Y siempre llegaba con su trajecito. Ajá. Y era de esos señores que usted lo ve, que le transmite una tranquilidad, una paz, que yo creo que cualquier persona diría, ojalá y ese señor fuera mi abuelito. Ajá, exacto. Entonces llegaba a diario el señor bien alineado con su trajecito y en su mano traía una bolsita como las del doctor Chapatín. Ajá, ajá. Siempre traía su bolsita. Y cada viernes que llegaba la hermana Margarita, Le preguntaba. Dios lo bendiga. Ojalá la humanidad fuera tan amable y tan dulce como usted. Pero, ¿y la bolsita? Para allá vamos, licenciado. Para allá vamos. Don Miguel únicamente le contestaba a la hermana Margarita, es solo un granito de arena, hermana. Solo un granito de arena. Él no preguntaba qué paciente no tiene visita, Él ya qué sabía. paciente. Él llegaba directamente. No sé si usted ha ido a hospitales públicos donde hay varias salas y en cada sala hay 3, 4 camas. Sí. ¿Ok? Llegaba don Miguel, él ya sabía. No sé cómo estén las salas exactamente en el hospital civil, si esté por sala A, sala B o sala 1, sala 2, sala 3. Pero sí las camas tienen una numeración. Sí, correcto. Entonces él llegaba, supongamos, sala B, cama 412. Don Miguel agarraba el expediente. El señor Guillermo González y una etiqueta que decía, paciente sin familia. Aquí, Él llegaba, platicaba con el señor Guillermo González y al retirarse, ¿qué es lo que hacía? Le tomaba una mano, rezaba un Padre Nuestro, sacaba un dulcecito de su bolsita que traía, se lo ponía junto a la almohada y le decía, es para endulzar la espera. ¿La espera de qué, licenciado? Y se retiraba. Válgame Dios. Siguiente viernes igual. Sexta campanada.
Y aparecía. Aparece don Miguel. Buenas tardes, hermana Margarita. Buenas tardes, don Miguel. Dios lo bendiga. Llega con otro paciente. Señora Agripina Ramírez. Expediente Déjeme adivinar. Sin familia. sin familia. Algo curioso, licenciado, que cuando una persona ya enferma en el hospital, que no tiene familia, su semblante es de tristeza, de ya no querer seguir. Ujú. Entonces, cuando llegaba don Miguel con los pacientes, Se ponían les cambiaba el semblante. felices. Se les dibujaba una sonrisa, les brillaban los ojos y se veía que disfrutaban que la visita. disfrutaban la visita. Nuevamente, terminaba la visita de don Miguel, le tomaba la mano, Su dulcecito y su Padre Nuestro, su dulcecito de menta en la almohada para endulzar la espera. Y así fue, viernes tras viernes tras viernes. Había un doctor que es el que estaba en guardia. Ujú. Entraba él, su turno empezaba exactamente a las 6 de la tarde, que le tocaba su turno nocturno. Ajá. Entonces platicaba con la hermana Margarita. Decía, qué hombre tan bondadoso. Ojalá hubiera más como él. Ojalá hubiera más voluntarios que vinieran a alegrarles el momento a los pacientes. Pasó el tiempo, licenciado. Y curiosamente, el doctor Rojas, que era el doctor de guardia, descubre algo. Que todos los pacientes que visitaba el señor Miguel, al día siguiente, amanecían sin vida. No me digas. Así es, licenciado. Entonces, el doctor le comenta a la hermana Margarita, hermana, ¿usted ha notado que casualmente en los últimos 7 meses que ha venido don Miguel, todos los viernes, el paciente que visita al día siguiente amanece sin vida? ¿Y qué le dijo la? La hermana Margarita le dice, es que él visita enfermos Terminales. terminales. Además, estamos en un hospital, doctor. Sí, aquí nadie. Aquí, ese tipo de enfermos Son el pan de cada día. son de cada semana, uno tras otro. Pero sí se le hacía raro al doctor de que Había gato encerrado. precisamente cuando llegaba don Miguel con ese paciente, amanecían sin vida. Ujú. Fue un dato así como que le causó Sorpresa. curiosidad, investigar, porque él dijo, posiblemente estamos ante un asesino en serie Ujú. que viene y tal vez los está envenenando con el Con el dulcecito que dulcecito. les está poniendo. Sí. ¿Qué es lo que hace el doctor? El siguiente viernes voy Se a disfraza seguir de enfermo, ¿o qué? voy a seguir sigilosamente al señor Miguel. Ajá. A ver qué hace. Llega el siguiente viernes, licenciado. Sexta campanada, Y aparece. puntual. Aparece el señor Miguel. Buenas tardes, hermana Margarita. Buenas tardes, don Miguel. Dios lo bendiga. Se pasa y va el doctor detrás del señor Miguel. Ve que se acerca a otro paciente, uno con enfermedad terminal. Ujú. Igual, expediente, sin familia. Pero el doctor alcanza a ver que se le dibuja una sonrisa al paciente Ujú. y escucha los balbuceos nada más de que están platicando. No alcanza a distinguir palabra. Sí, sí. Inaudible. Exactamente. Igual, la visita dura 30, 40 minutos. Le toma la mano. Padre Nuestro. Saca su dulcecito de menta en la almohada Para la espera. para endulzar la espera. Y se retira. El doctor no se quedó conforme con eso.
El doctor dijo, el siguiente viernes tengo que acercarme más. Tengo que saber qué es lo que pasa, qué es lo que dicen, de qué platican. Sí. El siguiente viernes igual, se repite, sexta campanada, llega el señor Miguel, saluda a la hermana Margarita, Dios lo bendiga, pero esta vez el doctor, ya viendo los expedientes, dijo, o dedujo a quien iba a visitar, dijo, este paciente es una enfermedad terminal que ya es una persona desahuciada. El señor Rogelio Martínez. Pero Rogelio Martínez era una persona muy particular, era muy gruñón, era de esas personas que ahorita consideramos como una persona amargada, que no sonríe con nada, que le saludas y no te contesta. El doctor, ya ves que en los hospitales, entre cama y cama, hay cortinas. Sí. El doctor se puso en la cama de un lado tapando, cerrando la cortina para que no se viera. Y se sentó sobre la cama para que no se vieran sus pies abajo. Escucha que llega el señor Miguel. Sin ver el expediente del señor Miguel, únicamente llega y dice, buenas tardes, don Rogelio. Sabía su nombre. Sabía su nombre. Agarra el expediente, sin familia. Entonces el doctor desde el otro lado abre un poquito la ventana, la cortina, la que está así pegada a la pared, y se asoma. Sí. Y en ese momento vio que el señor Rogelio, de un aspecto gruñón, amargado y enojado, empieza a sonreír. Le saluda al señor Miguel como si fueran amigos de toda la vida. Y empiezan a platicar, platican historias, platican de cuando eran jóvenes, de las novias que tuvieron, de sus aventuras. Entonces vio al señor, al paciente Rogelio, con una alegría que no había visto desde que fue internado. Nuevamente, después de 40 minutos de visita, el señor Miguel agarra su bolsita, saca el dulce, pero ya ves las luces de los hospitales son como fluorescentes. Sí, sí. Unos tipos de lámparas muy viejas. Entonces, al momento que saca el dulcecito y le hace así, el doctor voltea a ver. ¿Y qué ve? Pero se refleja no un dulce, una calavera. Una calavera como de cristal. Ajá. Entonces el doctor como que se destantea, como que hace esto y vuelve a voltear y nuevamente ve, pero un caramelo, ve un dulce. Ajá. El señor Miguel toma de la mano al don Rogelio, Padre nuestro que estás en el cielo, le deja el dulce en la almohada para endulzar la espera y allá nos vemos. Y se retira. Ajá. Sale el doctor Rojas y le dice, don Rogelio, espere, no se coma el dulce. Porque él pensaba que por medio del dulce los estaba envenenando. Sí, correcto. Lo agarra, lo destapa, lo huele, menta, lo parte, caen los pedacitos de azúcar. Ya ves cuando partes un dulce. Ajá, sí, claro. Caen los pedacitos. Se lo lleva, lo examina, lo manda al laboratorio. No es otra cosa más que dulce, azúcar, esencia y saborizante. Un vil dulce. Sí. Al día siguiente, el señor Rogelio sin vida. O sea, no era el dulce lo que los No mataba. era el dulce. El doctor dice, esto está muy raro. Voy a checar los videos de las cámaras de seguridad. Tal vez en algún momento perdí algún detalle y le dio algo, le inyectó algo, no sé, algo sucedió. Va al cuarto de donde están los monitores y le pide al de seguridad. Necesito ver las cámaras de hoy desde las 6 de la tarde hasta las 7. Una hora nada más. Que es desde que entra el señor Miguel y se va aproximadamente 6:45, que son 40 minutos su visita. Y empiezan a ver la cámara de la entrada, la cámara del pasillo y la que va hacia adentro de las habitaciones, de las salas, pues. Sí, ajá. Porque adentro de cada cuarto no tienen, nada más tienen una que enfoca así en general
a todos los pacientes, pues. Correcto, sí. ¿Y qué cree, licenciado? ¿Qué vio, licenciado? Que en las cámaras no aparece imagen del señor Miguel. No se veía. No se veía el señor Miguel ni en la entrada, ni en los pasillos, pero hay algo curioso, ¿Qué? que exactamente cuando él sabe que entra el señor Miguel a la habitación, ve que el señor Rogelio empieza a sonreír y se ve en la cámara que está platicando con alguien. Y de repente ve que levanta la mano, que es cuando yo creo que se la toma el señor Miguel, Sí, que sí, levanta la mano, la baja y aparece un dulce. Aparece el dulce en la almohada. Ajá. Le dice al de seguridad, a ver, espera, regrésalo y vamos cuadro por cuadro. Uh-huh. ¿En qué momento aparece? Van cuadro por cuadro con el video y de repente aparece el dulce. ¡Tas! Así de la nada apareció. Sí, sí, sí. Y fue donde el doctor dice, se va con la monja, con la hermana Margarita, y le dice, hermana, revisé los videos, no aparece el señor Miguel, no sé ante qué o ante quién estamos. Uh-huh. Y ahí quedó la incógnita. Y nunca se supo, licenciado. Nunca se supo, licenciado. ¿Y seguirá pasando eso? ¿Qué historia tan Pero tenebrosa? fíjese, hay algo muy curioso, licenciado. Qué lic. El dulce de menta. Ajá. ¿Y por qué Miguel? ¿Por qué? O sea, hay más todavía. O sea, hay... El Déjele, misterio continúa. déjele digo el misterio del por qué el dulce de menta. Ajá. Y por qué era el señor Miguel. A ver, dígame. La menta, en algunas culturas y religiones se tiene la creencia que cuando alguien ya va a morir, Uh-huh. la menta es para purificar tu alma. ¿En serio? Y el señor Miguel era el arcángel Miguel, porque se dice que el arcángel Miguel Es el que viene. es el que te guía del plano terrenal a la muerte. Entonces, esa era digamos, la clave o la conexión que ellos no lograban entender, que posiblemente en algún momento la hermana Margarita Ajá. pudo ahí conectar. Pero pasó el tiempo y el señor Miguel seguía visitando, ya después no le decían nada, no lo seguían, comprendieron Sí, ya ellos aceptaron el como porqué de la visita. correcto. Es correcto. Qué interesante, licenciado. Yo pensé que me iba a decir que era un ente ahí maligno, pero no. ¿No? Básicamente los ayudaba bien morir. Sí. Al principio yo creo que sí, cuando dices, viene y misteriosamente a las personas que está Ajá. visitando, pues pierden la vida. Digo, pues sí, están en una enfermedad que es terminal, pero curiosamente viene y los visita y al día siguiente ya no están. Uh-huh. Donde sí como que tenían la duda del por qué. No, licenciado, esa historia sí está macabra. Si les gustó esa historia, no la busquen en internet porque no la van a encontrar. No me diga, licenciado, yo ya estaba pensando que sí era. Y si a alguien le interesa la historia, mándenme mensaje y se las voy a mandar completa, con todos los detalles. ¿Todavía tiene más detalles? Tiene así como que cuando estás leyendo un libro, Correcto. los detalles de se escuchan los pasos Ok, y ok. así ese tipo de detalles. No, licenciado, pues qué buena historia. A final de cuentas, qué buena historia. Me mató la mía, le puso una orinada. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado, es que usted anda sacando historias de Twitter. De Twitter. Bueno, pues es que uno es de esa época. Uno es millennial. Sí, licenciado. Yo también soy millennial. En mis sueños. Sí. No, yo creo que hay muchísimas historias. Hay muchas historias que podemos encontrar en internet, que podemos escuchar de alguien más. Pero son interesantes. Digo, yo creo que a nosotros que nos llama la atención ese tipo de historias misteriosas. Uh-huh. Sí, yo creo que deberíamos de hacer más programas sobre este tipo de temas. Sí, licenciado, y hay que buscar a ver si podemos traer un invitado que nos hable de estos temas que son interesantes. Sí, incluso yo creo que ya en un programa anterior ya habíamos hecho la invitación muy abiertamente, cordialmente, a que vinieran aquí al programa.
Yo creo que nuestros 3 personas que nos ven, Sí. tenemos 3 vistas en nuestros videos. Una es de usted, una es mía y la otra no sabemos de quién sea. No sé si son mis papás. Sí. Un saludo. Acá están, acá en la cámara. Pero sí, la persona que quiera venir de hablar de este tema, de los que sea, yo sé que hay mucha gente que les llama la atención este tipo de temas. Sí, que les gusta como a místicos. nosotros, Ajá. correcto. Entonces, si alguien quiere venir nuevamente, está la invitación para que vengan. Sí, así es, licenciado. Vamos a buscar activamente quien venga a ilustrarnos con esos Muy bien. conocimientos. Es correcto. Pues no sé si tenga alguna otra. No, licenciado, ya quedé totalmente anonadado. Si quieren ir al Hospital Civil y preguntar por Don Miguel, No, yo no. pregúntenle a la hermana Margarita Sí, correcto. o al doctor Rojas. Sí, no, yo pensé que ibas a decir que era la hermana Raimunda. No, era la hermana Rita. Ay, que les decían, hizo Raimunda. Ah, licenciado. Vamos a hacer un sorteo. Ahora se llama Rita. Qué bárbaro, licenciado. Qué buena historia. Qué buena historia. Sí, espero que les haya gustado las 2 historias que contamos el día de hoy. Sí. De Tengan hecho, cuidado, no. de hecho, no tengo- revisen abajo de su cama. ¿Tiene Tengo otra? tengo otras historias, pero creo que el tiempo ya no nos da para contarla, licenciado. Sí. Vamos a hacer un segundo capítulo. Hagamos una segunda parte para seguir contando más historias. Ay, como dirían ahí en la tele. Más historias. Sí, correcto. Estas son las historias De la noche. de la noche. Sí, licenciado. Qué gusto, qué bárbaro, qué placer haber estado con usted en esta noche tenebrosa. En esta noche tenebrosa de quincena, licenciado. De quincena. De quincena, pero como somos youtubers, no tenemos No hay quincena. quincena. No hay quincena. No hay quincena. No. Si van a posadas, invítenos, Sí, claro. porque no nos han invitado a ninguna. Exacto. Vamos a hacer la posada del canal, pero pues nada más vamos a ser usted y yo. Exactamente, porque ya hasta la producción renunció porque no les pagábamos. Qué feo. Es que pues también cómo les vamos a pagar si no nos traían café. Es correcto. Ya ni café ni nada. Café ni nada, ya tenemos. ¿No? Es correcto. Pero bueno, yo me despido deseándoles que tengan una excelente semana. No sé si nos vemos la próxima semana. A ver qué nos depara el destino. Oye, por cierto, Eh, hoy es 15, acaba de pasar. El viernes pasado fue Día de las Lupitas. empezó el Maratón Guadalupe Empezó Reyes. el Maratón Guadalupe Reyes. Con razón, todo esto está tan solo. Sí. Pues ya todo el mundo se fue de vacaciones. Ya ves que ni el velador vino. Exacto. Con razón. Y aquí asustan, así que ya vámonos. Ya vámonos. Esto fue. Hazme el fabrón, cabor. Hasta pronto. Él es Fernando. Y él es Roberto. Cuídese. Bye. Hazme el fabrón.